Muy buenas tardes, mi querido amigo, mi querido hermano que me escuchan y me ven a través de este audio. Hoy traigo una palabra un poco larga, pero si usted abre su mente espiritual, la va a entender. Los encargos religiosos. Una de las cosas que el Señor Yahshua de Nazaret condenó en la vivencia de la fe de los religiosos judíos fueron los encargos religiosos que estos maestros colocaban sobre la nación de Israel. Podemos ver eso en Mateo 23, del 13 al 33, ¿verdad? En que el Señor Yahshua de Nazaret criticaba y condenaba a los líderes religiosos de aquella época que sustentaban un sistema formalista e hipócrita. Lo más increíble que parezca, mi querido amigo, la fe cristiana practicada hoy en día en nuestra época, por la mayoría de las denominaciones evangélicas, se tornó una fe puramente formalista e hipócrita. Es la realidad que lleva a la mayoría de los evangélicos a no considerar el reino de Dios como un don divino, ni a respetar la libertad de los hijos de Dios, ni a respetar la libertad de los hijos de Dios. Es la realidad. Ese tal sistema formalista impide de usted disfrutar del reino de Dios que está en usted. Ya los ya salvos por Dios, los ya elegidos por Dios, los salvos por Dios, pues siguen pues el sistema religioso lo quiere seguir engañando. Más nosotros que ya somos salvos, somos elegidos por Dios y estamos en libertad y tenemos la mente de Cristo, no vamos a ser más nunca engañados por el sistema religioso. Ellos destruyen el verdadero espíritu de la Escritura, hablando literalmente, ¿no?, de la Escritura, llegando a tratar como enemigo a los hermanos, a nosotros que vivimos y practicamos la gracia, o a los hermanos que van en ese sistema religioso, que se atreven a condenar su práctica de fe pervertida y corrupta como un sistema que se cerró, es un sistema que se cerró en sí mismo y se niega a tomar al verdadero evangelio de Cristo resucitado. La formalización de la fe en Cristo Yahshua, practicada hoy en día en el sistema religioso evangélico, en medio de todos los evangélicos, con diezmo en dinero, que no existe en la Biblia. Diezmo era en alimento y era una ley, una ordenanza para los judíos. Ayunos, que era una ordenanza, campañas o cadenas, congresos, estudios bíblicos, énfasis en doctrinas humanas, obras religiosas sociales, construcción de templos suntuosos. Yo he visto aquí en Brasil, hasta cuando estaba en aquella época, el templo de Jerusalén, que tenía sistema de seguridad, es decir, hombre armado. Yo he visto aquí en Brasil esos templos suntuosos con hombres armados con pistola, sometiendo y golpeando a gente, que el pastor le dice que lo saque de su templo o de su iglesia. Esos hombres van y lo sacan violentamente, como acontecía en el pasado. También vestimenta, son doctrinas de hombres, apariencia y amuletos también, lo he visto mucho aquí en Brasil. Tiene que mostrarle al mundo que la religión evangélica transformó la fe de Cristo Yahshua, mi querido hermano, en una religión formalista. Nosotros tenemos que mostrarle al mundo que la religión evangélica le muestra al mundo una religión formalista y jurídica que no conduce al hombre a la salvación en Cristo Yahshua, no conduce para nada, más que produce práctica esclavizadora. Por tanto, es formalmente opuesta a aquella que debe ser vivida en cualquier comunidad cristiana. En su época, el Señor Yahshua de Nazaret criticó y condenó a los líderes religiosos que sustentaban
un sistema formalista e hipócrita, que transformaron la religión en poder opresor, actuando hipócritamente y oprimiendo al pueblo como se está haciendo hoy en día. Para el Señor Yahshua de Nazaret, los líderes religiosos que se apegaban a este sistema religioso, que montan una estructura, que usan la religión para establecer y asegurar privilegios en una clase religiosa que defiende sus intereses personales de una visión mezquina de salvación, morirán y serán destituidos y a la muerte eterna, juntamente con el sistema que ellos defienden. Colosenses 2:8 dice: mirad que no haya nadie que os esté llevando a cautivo con medio de filosofía y hueca sutileza, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Cuando Yahshua dice errai en no conocer la escritura, Yahshua dice errai por no conocer la escritura ni el poder de Dios, a ser cuestionado por algunos saduceos acerca de la resurrección. En su diálogo, el Señor Yahshua de Nazaret dejó claro que aquel grupo religioso que estaba completamente errado, como los grupos religiosos ahorita que están completamente errados, equivocados, porque no conocían que no conocían verdaderamente la Escritura y ni el poder de Dios que Él revela. Y eso está aconteciendo ahora. Los grupos religiosos evangélicos no conocen la verdadera Escritura y el poder de Dios que Él revela. La Biblia dice que en un cierto día algunas personas que pertenecían a la religión de los saduceos, era un grupo religioso constituido principalmente por familias sacerdotales. Yo le invito a que lea e investigue. Eso significa que la mayoría de los sacerdotes y hasta el sumo sacerdote de los tiempos de Yahshua de Nazaret pertenecía a ese grupo. Naturalmente era esperado que esas personas fueran profundamente conocedores de la Escritura, ¿verdad? Mas en la práctica la situación era completamente diferente, mi amigo. Los saduceos tenían apenas el Pentateuco como escritura infalible y veían los demás escritos del Antiguo Testamento en un nivel inferior. Mas la doctrina que ellos predicaban contenía muchos errores. Uno de ellos decía respecto exactamente a la cuestión de la resurrección. Ellos no creían en la resurrección, no creían. Ellos negaban la idea de que habría resurrección y juicio final. Ellos negaban esa idea. En aquella época, estoy hablando de aquella época. Entonces, al aproximarse a Yahshua de Nazaret, ellos querían examinarlo, sí, querían testarlo en cuanto a eso. La verdad que se equivocaron, porque Yahshua de Nazaret era el mismo Dios, estaba en la carne, y querían testar y probar al mismo Dios. La verdad que aquel grupo de saduceos tenía el objetivo de ridiculizar a Yahshua de Nazaret y supuestamente probar que su enseñanza no tenía ningún sentido. Sí, querían ridiculizar a Dios y probar que la enseñanza de Dios no tendría ningún sentido. Para eso ellos formularon una historia con base en la ley del levirato. Investigue qué es levirato. Esa ley presente en el Pentateuco decía que si un hombre muriese sin haber dejado hijos, su hermano debería casarse con la viuda para darle descendencia. Le invito a que lea esa historia. Voy a leer un versículo de Mateo 22:24 diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ellos se fueron a una ley allá en Deuteronomio. La historia contaba, pero aquello eso sucedió en una familia de 7 hermanos, mi querido hermano. El marido de una mujer fallece sin tener ningún hijo con ella. Entonces ella fue tomada como esposa por el segundo hermano, que también murió sin dejar hijo. Y así mismo aconteció con los 7 hermanos, mi querido amigo. Por último, la mujer muere, ¿verdad? Como con eso, los saduceos querían saber quién
¿De quién aquella mujer sería esposa en la resurrección? Mire lo errado y lo equivocado que estaban, igualito que están ahorita los evangélicos. Ellos dicen que se van a ver en el cielo, están equivocados completamente. Eso porque en cuanto estaba viva en esta tierra, esa mujer, la mujer había sido desposada por los 7 hermanos. Entonces fue en ese punto que Yahshua de Nazaret le respondió en Mateo 22:29. Entonces respondiendo Yahshua, le dijo, está ahí un error, por no saber las escrituras ni el poder de Dios. Igual ahora, como fue dicho, los saduceos consideraban apenas el Pentateuco a nivel de la escritura autoritativa e inerrante. Mal habla es que ni así mismo el Pentateuco ellos conocían. Por eso Yahshua de Nazaret dice, erráis por no conocer las escrituras. Y así también se lo dice a estas religiones evangélicas, erráis por no conocer la escritura y no conocer el poder de Dios. Al apelar para el casamiento levirato, con la finalidad de refutar la enseñanza de Yahshua de Nazaret, aquellas personas estaban intentando interpretar y aplicar el texto de Deuteronomio capítulo 25 versículos 6 y 6 de forma completamente distorsionada, como están distorsionando hoy en día las escrituras estos líderes religiosos. El texto de Deuteronomio no tenía nada que ver con la vida por venir después de la resurrección, no tenía nada que ver. Si ellos conociesen la escritura, ellos saberían de eso, ¿verdad? Por ese motivo, Yahshua de Nazaret respondió el cuestionamiento de ellos diciendo que en la resurrección los lazos matrimoniales no harían sentido, mi querido amigo. Yahshua de Nazaret explicó que los resucitados serán como los ángeles celestiales en ese aspecto. ¿Por qué? Porque es el Espíritu que está en nosotros, que Dios dio, que es el que va allá, mi querido hermano. La mente, el cuerpo, es decir, el alma, muere junto con el cuerpo, mi querido. El alma es su actitud, sus personalidades, su pensamiento, etcétera. Ese es el alma y ese muere junto con el cuerpo. Más el problema es que los saduceos, mi querido hermano, también negaban la existencia de los ángeles. Eso obviamente mostraba que de hecho ellos erraban por no conocer las escrituras. El propio Pentateuco, que ellos tanto decían considerar y conocer, enseñaba claramente la existencia de los ángeles. Sí, quiere decir que ellos ni siquiera conocían bien el Pentateuco. Génesis 19, capítulo del 1 al 15, Génesis 28, 12, Génesis 32, 1. La frase errar por no conocer la escritura ni el poder de Dios traduce una declaración en que Yahshua de Nazaret literalmente dice: ustedes se están engañando a sí mismos porque no conocen ni la escritura ni el poder de Dios. Esa era la realidad de los saduceos. Ellos no conocían la escritura, ni el Dios de la escritura conocían ellos. Ellos negaban la inmortalidad del espíritu y de la resurrección en cuanto el propio Dios le enseña en su palabra. Por eso en las consecuencias Yahshua dice en Mateo 22, 31 y 32, ¿por qué en cuanto a la resurrección de los muertos no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivo. Al decir eso, Yahshua cita más una vez el Pentateuco, más precisamente un versículo que registra un diálogo entre Dios y Moisés. Lo dice Éxodo 3:6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, mi amigo. Y por eso los saduceos no conocían el poder de Dios, mi querido hermano, porque ellos no comprendían que el Dios que es eterno estableció un relacionamiento también con sus escogidos, mi querido amigo. Por eso Dios dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Percibió
percibió que Dios no dice que Él era el Dios, más Él dice que es el Dios. Sin embargo, cuando Dios dice esa palabra, los patriarcas ya estaban muertos. Entonces, implica la verdad de que la inmortalidad del espíritu y la resurrección es verdadera, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. En otras palabras, Abraham, Isaac y Jacob, juntamente con todos los santos, continuaban viviendo en la presencia de Dios. Estoy hablando de aquella época. En cuanto ellos en aquella época aguardaban la gloriosa resurrección de Cristo, que ya aconteció. Esa verdad fue expresada en otras partes del Antiguo Testamento, como Salmo 16 del 9 al 11, Salmo 73 del 24 al 26 y Daniel 12:2. Todavía en esa realidad de muchas personas, multitudes de personas repiten el mismo rol de los saduceos. Hoy en día los evangélicos repiten el mismo rol de los saduceos. Muchos viven una religiosidad vacía, desprovida de la verdad. Esas personas distorsionan las escrituras que tanto dicen conocer, aplicándolo a sus placeres y a sus conceptos humanos. Consecuentemente, esas personas hablan de un Dios que definitivamente no es el verdadero Dios. No es el verdadero Dios revelado en la Escritura a través del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros, mi querido amigo. Es raíz por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios, ¿verdad? Bien, todas personas no necesitan ni comentar que son ni son hombres naturales que eran al no conocer el poder de Dios, mi querido amigo. Infelizmente los evangélicos no conocen a Cristo resucitado, amigo, no conocen. Ellos conocen a Yahshua de Nazaret, todavía en la ley de Moisés. Ellos conocen a Yahshua en la carne, ya que eso quedó atrás. Ellos no conocen a Cristo resucitado. Ellos solo conocen de campaña, conocen de Santa Cena, culto de obras muertas, idolatran a los hombres, a su pastor, conocen solo de santificación de la carne, teatro fantasioso, de enseñanza judaica, negando a Cristo resucitado, y todavía pagan por eso. Todavía pagan por, así será la ignorancia, que todavía pagan por, porque no tienen coraje de cuestionar la verdad a sus líderes religiosos. La verdad, no tienen coraje de cuestionar la verdad a esos hombres que lo están robando y lo están engañando. Cuando la mente de un religioso no es renovada con la gracia de Dios, todo a su alrededor se resume en esta palabra. Primero, todo es o fue culpa del tal diablo, del supuesto diablo. Segundo, ve pecado en todo. Tercero, muere de miedo de perder la vida eterna cuando la vida eterna no se pierde, de los elegidos de Dios. Cuarto, mueren de miedo de Dios. Quinto, viven siempre debajo de condenación, miedo y culpa. Sexto, viven con miedo en un supuesto infierno creado por la religión. Séptimo, hallan que tienen que estar siempre haciendo sacrificios para agradar a Dios. Esos síntomas son más destacados en un religioso que tiene su mente mirando a la ley de Moisés. Quien vive debajo de la ley tiene siempre la conciencia en el pecado. Hebreos 10:2 dice: de otra manera cesaría de ofrecerse, pues lo que tributa este culto limpio de una vez no tendrá ya ninguna conciencia de pecado. Ahí yo te pregunto, mi querido amigo, ¿en cuál dispensación está usted? ¿En cuál alianza está usted? Te hago esta pregunta, mi querido amigo. ¿Usted está antes o después de la cruz? Te pregunto, ¿usted está antes o después de la cruz? Porque los evangélicos practican antes de la cruz. No están practicando la gracia de Dios que está después de la cruz. Su respuesta puede libertarte, mi querido. Tu respuesta, piénselo, puede libertarte de una vez y te hará permanecer. O si no tienes la respuesta y sigue en el sistema de la ley de Moisés, en el sistema religioso, lamentablemente permanecerá preso en esos síntomas. Renueva tu mente, mi querido amigo, renueva tu mente, salí del viejo pacto, amigo, salga de ese viejo pacto y entre en el nuevo pacto.
Romanos 12:2 dice, no os adaptéis a la forma de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Gracia y paz para cada uno de ustedes.